a una nueva sesión de nuestro curso de lenguaje. Como continuación de un tema bastante amplio que es el de oración compuesta, hoy analizamos un tipo de estas, es decir, las oraciones compuestas subordinadas. Una oración compuesta, recuerda, es aquella unidad que está constituida por proposiciones. Dos o más proposiciones quiere decir que existen dos o más ideas que constituyen el mensaje global de la oración. Pero si estas proposiciones son interdependientes, la oración es coordinada. Si una de las proposiciones cumple una función respecto de la otra, entonces estamos frente a una oración compuesta subordinada. ¿Y qué función puede cumplir respecto de la otra? La función de nombre, adjetivo o adverbio. Fíjate aquí. Si te esfuerzas como debes, lograrás tus objetivos. Analizamos. Hay dos verbos. Te esfuerzas y lograrás. Antes del verbo esfuerzas se encuentra el subordinante sí, una conjunción subordinante condicional, ¿no? Afecta a esfuerzas. Por lo tanto, este es un verbo subordinado. Con este no puedo trabajar. El núcleo del predicado es lograrás. Lograrás está en segunda persona, quiere decir que hablo de ti. Tú eres el sujeto. Ahí está, sujeto tácito tú. Y todo esto es el predicado. Tú lograrás tus objetivos. Entonces, seguimos analizando qué es lo que lograrás, tus objetivos. Acá tenemos el objeto directo. ¿Y cuándo lograrás tus objetivos? ¿Cómo los lograrás? Solo si te esfuerzas como debes. Este es un complemento circunstancial condicional. Y esta función de complemento circunstancial, ¿qué palabra la cumple? El adverbio. Estamos observando entonces que la proposición, por mí esta es una idea, ahí está su verbo, si te esfuerzas como debes, esa proposición, esa idea está cumpliendo la función de ¿qué? Está cumpliendo la función de circunstancial, o sea, cumpliendo la función de adverbio. Por lo tanto, esta de aquí es una oración compuesta subordinada adverbial. Veamos la segunda. Al final, ella decidió estudiar literatura. Aquí está más sencillo. Ella es el sujeto. Al final, complemento circunstancial de tiempo. Decidió. ¿Qué es lo que ella decidió? Ahí está. Estudiar literatura. Quiere decir que este elemento, estudiar literatura, que se encabeza con un infinitivo, cumple la función de objeto directo. La función de objeto directo es propia ¿de qué? Es propia de nombre, es propio de la frase, esa función es propia de la frase nominal. Aquí hay un verbo, aunque no esté conjugado, ¿ya? Que se está comportando como ¿qué? Se está comportando como una frase nominal. Lo cual es entendible porque recuerda que el infinitivo es el nombre del verbo. Entonces, si está conduciéndose como una frase nominal, si está cumpliendo la función de una frase nominal, se trata de una proposición sustantiva. Proposición subordinada sustantiva, porque depende del verbo decidió. En consecuencia, esta es una oración compuesta subordinada sustantiva. Veamos aquí. Juan, sujeto, creo que es fácil acá, ayudó. Tengo dos verbos.
Entonces mejor analizamos para corroborar que no nos equivoquemos. Se perdió y aquí tenemos ayudó. Antes de se perdió aparece el determinante relativo cuyo. Entonces, cuyo está afectando a se perdió, lo subordina. No puedo trabajar con ese verbo. El núcleo del predicado es entonces ayudó, sin lugar a dudas. Por lo tanto, ¿quién ayudó? Juan. El sujeto es Juan. Entonces ya lo hemos comprobado, aquí está el predicado. Juan ayudó a la señora, pero no es cualquier señora. Es la señora cuyo perrito se perdió. ¿Ya? Es la señora, ¿ya? Es la señora cuyo perrito se perdió. Entonces, todo este elemento de acá, para que no te vayan a quedar las dudas, ¿ah? Todo este elemento de aquí, todo ese elemento de ahí es el objeto directo. Pero dentro de este objeto directo yo me doy cuenta, aquí hay un verbo, ¿no? Entonces eso de acá es una proposición cuyo perrito se perdió. Y esa es una cualidad ¿de qué? Es una cualidad de la señora. Por lo tanto, esto, ¿qué cosa es? Señora es un sustantivo. Si señora es un nombre, ¿cómo que se está conduciendo este modificador? Este modificador se está comportando como un adjetivo. Lo que significa que la proposición subordinada, al cumplir función de adjetivo, determina que esta sea una oración compuesta subordinada adjetiva. Así de sencillo. Para saber entonces qué clase de oración subordinada es la que estamos viendo, debemos realizar el análisis sintáctico. Ojo, eso se debe a que, y tú si me acompañas de este lado de la pizarra lo vas a ver, eso se debe a que, fíjate, la función de la proposición subordinada es la que determina cómo se clasifica esa proposición y por ende cómo se clasifica la oración. Mira, he usado la misma proposición subordinada donde nació César Vallejo para poder explicártelo. Tengo esta oración: la casa donde nació César Vallejo fue restaurada. Entonces, aquí, a ver un ratito, aquí tenemos nosotros el sujeto. Ya está. En ese sujeto puedo realizar este análisis. Hay un núcleo. A ver, vamos a poner acá. Hay un núcleo, casa, pero no se trata de cualquier casa, se trata de la casa donde nació César Vallejo. Esta de aquí entonces es una proposición que está modificando a un nombre. Esta de aquí es una proposición subordinada adjetiva, porque está modificando, vamos a ponerlo completo para que no te vayas a confundir. Porque está modificando a un nombre, a la palabra casa, ¿ya? Ahora, segunda oración. Ellos se conocieron donde nació César Vallejo. Entonces, aquí está el sujeto, núcleo del predicado, se conocieron. Se trata de un verbo recíproco. Y donde nació César Vallejo, ¿qué cosa es? Viene a ser el complemento circunstancial de lugar. Donde nació César Vallejo es una proposición que está modificando a se conocieron, a un verbo. Por lo tanto, está funcionando como ¿qué? Si modifica a un verbo, está funcionando como una
proposición subordinada adverbial, porque la proposición subordinada adverbial es la que cumple la función de circunstancial. Entonces, para que te quede bien claro, cuando compares, colocamos aquí proposición subordinada adverbial. Y si tú quieres, entre paréntesis, complemento circunstancial de lugar, para que no te vayas a confundir. Y en la última oración, donde nació César Vallejo recibe muchos turistas. Entonces, ¿quién recibe muchos turistas? Donde nació César Vallejo. Acá tenemos entonces el núcleo del predicado, tenemos el objeto directo, y donde nació César Vallejo, fíjate, ahí está, donde nació César Vallejo, toda la proposición que sabemos es una unidad, toda ella está cumpliendo la función de núcleo del sujeto. Si está cumpliendo la función de núcleo del sujeto, recordemos, ¿a quién corresponde esa función? Al nombre. Por lo tanto, esta es una proposición subordinada sustantiva. ¿Eso qué significa? Significa que la primera es entonces una oración compuesta subordinada adjetiva, que la segunda es una oración compuesta subordinada adverbial y que la tercera es una oración compuesta subordinada sustantiva. Todo depende de la función que cumple la proposición subordinada. La estructura puede ser diferente, el subordinante puede ser diferente. Lo importante es que tú sepas reconocer la función. Así que repasemos dos cosas: los relativos y las conjunciones subordinantes. Recuerda, estos elementos son los que al encabezar una proposición la subordinan. ¿A qué la subordinan? A un verbo, a un nombre, etc. Fíjate, los relativos, ¿cuáles son? El determinante cuyo, cuya, cuyos. Los pronombres relativos como qué, quién, el qué, los qué, cuál, cuáles. Los adverbios relativos son dónde, cuándo, a dónde, cómo, cuánto. Conjunciones causales como porque, pues, ya que. Concesivas como aunque, a pesar de que. Completivas, que, sí. Comparativas, como, tal como. Finales, para qué, a fin de qué. Condicionales, sí, solo sí, siempre que. Exceptivas, salvo, menos. Modales, como. Temporales, como mientras. Entonces, debes repasar este tema. Consulta otro de nuestros videos donde hablamos justamente sobre los nexos, hablamos de la conjunción para que puedas recordarlo. Y de esa manera, al identificar el término subordinante, te será más fácil identificar la proposición subordinada.